Bueno, pues vamos a comenzar con la clase. Sí, ya veo que están conectados la mayoría. A ver, el tema que vamos a ver hoy se llama sustancias puras. Es el último tema de la primera unidad. Ah, ¿Alguien tiene algún problema en visualizar mi pantalla? La diapositiva. No, maestro, se ve Todo bien, claramente. profe. ¿Se ve? Vamos a comenzar. Primero, pues, ¿qué es? Vamos a identificar qué es una sustancia pura. Una sustancia pura es una sustancia que tiene una composición química fija en cualquier parte, se llama sustancia pura. Por ejemplo, el agua, el nitrógeno, el helio y el dióxido de carbono, por ejemplo, son sustancias puras. En términos más sencillos, podría decirse que es homogénea, ¿sí? Es igual por donde lo veas. Eh, Eso sería una sustancia pura. En realidad, la sustancia pura no tiene que estar conformada por un solo elemento o compuesto químico. Varios de estos también puede ser una sustancia pura siempre y cuando la mezcla sea homogénea. Por ejemplo, ahí tenemos el nitrógeno y el aire. El aire pues está compuesto por varios elementos, principalmente es el oxígeno. Tiene nitrógeno, dióxido de carbono y otros elementos, ¿no? Sin embargo, el aire, si nosotros lo observamos, pues es homogénea, ¿sí? Es igual en cualquier parte que se observe. Solo de esa manera puedo considerarlo como una sustancia pura. ¿Sí? También las fases una mezcla de dos o más fases de una sustancia pura se sigue considerando una sustancia pura siempre que la composición química de las fases sea la misma. Por ejemplo, aquí vemos vapor de agua y el agua pues se considera una sustancia pura porque tiene la misma composición química. También podría ser hielo en agua. Son dos fases distintas, pero su composición química es la misma. Hay excepciones, por ejemplo, el aire. Bueno, el aire es una sustancia pura, pero el aire en estado líquido no se le considera una sustancia pura. Y sí ya cambia la composición. Bueno, esto es algo de conocimiento que debieron haber adquirido, por ejemplo, en la preparatoria, cuáles son las fases de una sustancia. Por ejemplo, tenemos la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, ¿sí? Molecularmente, ¿cómo se encuentran? La fase sólida, pues prácticamente es un patrón tridimensional que se repite por todo el sólido. Aquí vemos la figura a causa de las pequeñas distancias intermoleculares existentes en un sólido. Las fuerzas de atracción entre las moléculas son grandes y las mantienen en posiciones fijas. Normalmente forman una estructura ordenada, el sólido. ¿Sí? Aquí podemos ver un ejemplo de una celda en la cual está compuesta por varios átomos. Sin embargo, los átomos ahí en esta figura pues no se acercan, sí se acercan entre sí, pero no tanto como para que choquen, ¿sí? Eso es la estructura molecular, un sólido. Si queremos cómo se encuentra de las demás fases, pues en la fase líquida pues ya se encuentra más desordenada. Bueno, chocan, los átomos están en contacto entre sí, ¿sí? Pero cuando pasamos a la fase gaseosa, pues ya se separan. Ahí ya tienen mayor energía para poder separarse una con respecto a otras. Bueno, es un breve repaso de las fases de una sustancia.
Las propiedades de las sustancias puras están relacionadas de una manera muy compleja, de ahí la necesidad de utilizar gráficos, superficies y tablas para representar estas relaciones. Esta función matemática que les muestro de presión está en función de la temperatura, volumen y número de moles, se denomina ecuación de estado. Ya vimos varias ecuaciones de estado en la última clase, ¿sí? Vimos la de Van der Waals, vimos unas sencillas que relacionaba esas tres edades, las ecuaciones de los gases y de las leyes de los gases, ¿sí? Todos están relacionados en una función matemática. Bueno, aquí manteniendo algunas de las, alguna propiedad constante, pues se enuncia cierta ley que ya vimos, la ley de Bohr, de Char y Gay-Lussac. Decir el agua hierva a 100 grados centígrados es incorrecto o es correcto. ¿Es correcto decir que el agua hierva a 100 grados centígrados? ¿Alguien? Sí, maestro. ¿Sí es correcto? Sí. ¿No creen que le falta Sí, algo? maestro. Debemos decir que su punto de ebullición es a 100 grados. Punto de ebullición es 100 grados en cualquier parte del planeta. La temperatura En realidad, ambiente. el enunciado correcto es: el agua hierve a 100 grados centígrados y en una atmósfera de presión. Es decir, hierve a 100 grados centígrados, pero sobre el nivel del mar. ¿Sí? Entre más alto nos vayamos, entre más alto sea el punto, entre más alto nos vayamos, ¿ustedes cómo creen que es la presión? Por ejemplo, si fueran a la Ciudad de México, ¿cómo sería la presión? Menor. Sería menor la presión, entonces su punto de ebullición sería del agua. Menor. Sería menor, ¿sí? Si quieren decir que el agua hierve a 100 grados centígrados, tienen que considerarlo sobre el nivel del mar. Y en que entre mayor altura, la presión se hace menor y el punto de ebullición de agua se hace menor. Ahorita vamos a ver con más claridad. Bueno, aquí la única razón por la que el agua comienza a hervir a 100 grados centígrados fue porque la presión se mantuvo a una atmósfera. Si nosotros aumentamos la presión, No sé. el agua empezará a hervir hasta 151.8 grados centígrados. Es decir, si el agua líquida, por ejemplo, si nos vamos para arriba al nivel del mar, es menor la presión, y si nos vamos hacia abajo, ¿cómo es la presión? Abajo del nivel del mar, ¿cómo es? Es mayor. Es mayor, entonces de mayor presión se ejerza, el punto de ebullición del agua será mayor. Por ejemplo, a ver, si lo eleváramos a la presión a 10 atmósferas, por ejemplo. Bueno, perdón. Bueno, si incrementáramos la presión a 500 kilopascales, al nivel del mar es de 101.325 kilopascales. Si le aumentamos la presión a 500 kilopascales, la temperatura de ebullición será de 151.8 grados centígrados. Se desconectó, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Se desconectó. Sí, maestro. Sí, ya no se ve su pantalla. A ver. ¿No está feo el tiempo por ahí? ¿Dónde están? Sí, sí está. Sí, profe, sí está feo. Algo. Está bien, bien feo.
A ver. ¿Ven la diapositiva? Sí, Sí, ya apareció. ¿Ya apareció? Ah, Profe, bueno. sí. Vamos a continuar. ¿Sí? Bueno. La temperatura a la cual comienza a hervir el agua, pues depende de la presión. En consecuencia, si la presión es constante, se sucede lo mismo con la temperatura de ebullición. Bueno, a una presión dada, la temperatura de saturación es la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase. Asimismo, una temperatura dada de presión de saturación es la presión a la que una sustancia pura cambia de fase. Por ejemplo, el agua cambia de fase de líquido a vapor en las siguientes condiciones. Por ejemplo, si vemos en la tabla 1, si nos vamos a temperatura de saturación de 100 grados centígrados, le corresponde una presión de saturación de 101.3. ¿Qué significa esto? Que esta temperatura y presión, el agua comienza a evaporarse, ¿sí? Entonces, ese punto de temperatura y presión que comienza a evaporarse se les llama temperatura y presión de saturación. Por ejemplo, el agua se puede evaporar incluso a 0 grados centígrados, pero la presión que debe tener es de 0.61 kilopascales, ¿sí? Incluso puede evaporarse el agua a menos 10 grados centígrados, pero la presión, si pueden observar la tabla, la presión es muy baja, de 0.26 kilopascales. ¿Ya? Y si nos vamos a un extremo, la temperatura, por ejemplo, a 300 grados centígrados, el agua puede comenzar a evaporarse a partir de los 300 grados centígrados. Pero la presión, si lo observan, es de 8.581. Necesita una gran presión el líquido para que se evapore a los 300 grados centígrados. Ustedes pueden tomar como referencia el 100 grados centígrados que se encuentra en la tabla y la presión de 101.3, es de 101.3 kilopascales, es una atmósfera. Sí, es la presión a nivel del mar. ¿Sí? Entonces, la temperatura y la presión de saturación, bueno, la temperatura pueden cambiar. Bueno, eso depende de la temperatura de saturación, está en función de la presión de saturación, ¿sí? Es decir, para una temperatura dada hay una presión dada de saturación en la cual se cambia de fase de estado líquido al estado gaseoso. ¿Está claro? Sí, maestro. Sí, maestro. No. Una sustancia pura a presiones más altas hervirá a temperaturas mayores. La presión atmosférica disminuye con la altura. De lo que les preguntaba, entre más alto, pues es menor la presión. Esa es la presión atmosférica. Por lo que la temperatura de ebullición del agua disminuye. Esto ocasiona que la cocción de los alimentos tarde más en ciudades elevadas. Por ejemplo, en la Ciudad de México se encuentra como unos 2.250 metros de elevación con respecto al nivel del mar. La cocción del mismo alimento tarda más que en Calquiní, que se encuentra a 10 metros de elevación. Por ejemplo, si nos vamos a la Ciudad de México, la presión y temperatura de saturación, temperatura de ebullición es de 93.2 grados centígrados. A partir de los 93 grados, en la Ciudad de México el agua ya comienza a evaporar, ¿sí? De acuerdo a esta tabla. ¿Sí? Y la presión atmosférica para la Ciudad de México, si pueden observar, está de 101.33, que es el nivel del mar, baja a 79.5. Si yo quisiera cocer mi alimento en la cima del Everest, ¿a qué temperatura se empezaría a evaporar mi agua? ¿Alguien sabe la altura que se encuentra el Everest? 8.000 metros.
como 8.000 a 8.500 metros, ¿sí? 8.848 dice aquí. 8.800. Bueno, en este caso, de acuerdo a la tabla, tomaríamos el 10.000. Una elevación de 10.000. En la cima del Everest tendríamos una presión atmosférica de 26.5 kilopascales y la temperatura de ebullición sería de 66.5 grados centígrados. Sí, aparte, cuando llega a los 66, el agua ya se está evaporando. Sí, no va a alcanzar los 100. Bueno, esas temperaturas y presiones son la de saturación. Para fundir un sólido o vaporizar un líquido se requiere una gran cantidad de energía. La cantidad de esta que es absorbida o liberada durante el proceso de cambio de fase se llama calor latente. Específicamente, la cantidad de energía absorbida durante la fusión se llama calor latente de fusión y equivale a la liberada durante la congelación. ¿Sí? Es decir, la energía que absorbe que absorbe el agua que absorbe el hielo, perdón, la energía que absorbe el hielo para descongelarse, ¿sí? Para pasar del estado sólido al estado líquido se llama calor latente de fusión, ese calor que absorbe, ¿sí? Y ese calor que se desprende, esa misma cantidad de calor que se desprende cuando está en su estado líquido y va del estado líquido, y eso ocasiona que vaya del estado líquido al sólido, es decir, se congela. Esa es la energía liberada durante la congelación, ¿sí? Eso se llama calor latente. De modo similar, la cantidad de energía absorbida durante la evaporación se llama calor latente de evaporación y es equivalente a la energía liberada durante la condensación. ¿Ya? Bueno, vamos a ver diagramas, presión, volumen, temperatura. Las sustancias reales pueden existir en forma gaseosa solo a temperaturas suficientemente altas y presiones suficientemente bajas. A bajas temperaturas y altas presiones se presentan transiciones de las fases líquida y sólida. Estos cambios de fases pueden representarse gráficamente en superficies 2D y 3D. La superficie, presión, volumen, temperatura y los diagramas derivados de esta muestran gráficamente las relaciones que hay entre las propiedades termodinámicas de sustancias puras en sus diferentes fases. Bueno, esas relaciones que hay cuando va una sustancia del estado sólido, líquido y gaseoso se pueden representar mediante gráficas, ¿sí? Y esas gráficas mediante diagramas. Esos diagramas se llaman diagramas presión-volumen. Bueno, estos son los diagramas presión, volumen y temperatura. Superficie, presión, volumen, temperatura de una sustancia que se contrae al congelarse. Y tenemos en el lado derecho una superficie, presión, volumen, temperatura de una sustancia que se expande al congelarse. Recuerden que anteriormente vimos que la sustancia que se expande al congelarse pues es el agua. Podemos observar esos diagramas, tenemos la presión, volumen y temperatura. Podemos considerar que en el eje Y es la presión, X volumen, Z temperatura, ¿sí? Entonces podemos ver en la figura que hay una parte como una cara que en estado sólido, una parte que representa sólido líquido, líquido vapor, línea triple, sólido vapor, punto crítico y gas. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver con más claridad. Bueno. Acá unas definiciones. Necesito que ustedes aprendan qué es un líquido y un vapor saturado. ¿Qué es un líquido saturado? Es un líquido que está a punto de evaporarse. Cualquier aumento de calor causará que algo de líquido se evapore. Es decir, el líquido está en su punto. Si yo le agrego
un poco de calor, aunque sea infinitesimalmente pequeño, esa cantidad de calor que le agregue al líquido, se va a evaporar. Sí, está a su punto. Lo mismo ocurre con el vapor. El vapor está a punto de condensarse, es decir, pasar a su estado líquido. Entonces, si yo le extraigo calor al vapor, aunque sea muy pequeña, aunque sea muy mínima, se va a condensar. Eso se le llama vapor saturado. Sí, está en su punto. Más allá de ciertas condiciones de presión y temperatura, no pueden ocurrir el proceso de vaporización o de condensación. A este estado límite donde no es posible una transformación de líquido a vapor se conoce como estado crítico. Sí, el estado crítico es el punto. Por ejemplo, aquí tenemos el punto crítico en el diagrama. Arriba de ese punto, es decir, para presiones y temperaturas dadas, no hay un cambio de fase. Cuando me voy arriba de ese punto crítico, voy a estar en un estado supercrítico. ¿Qué significa que esté en un estado supercrítico? Por ejemplo, el agua, si yo tengo una temperatura, por ejemplo, de 500 grados centígrados, el agua va a estar evaporada. No importa la presión que le aplique, el agua nunca se va a estar en estado líquido a 500 grados centígrados, ¿sí? Ese se le llama un estado supercrítico, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, como pueden observar, como es un diagrama en 3D, que relaciona la presión al volumen, la temperatura, pues es algo complicado de estudiar, ¿sí? Entonces, lo mejor que se puede hacer, pues, es convertir ese diagrama de 3D en diagramas individuales de 2D, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí el diagrama. Consideremos que si ven la flechita hacia arriba, es la presión, y puedo sacar la otra flechita, el eje Z, es la temperatura. Y tenemos aquí un diagrama de presión versus temperatura. ¿Sí lo pueden visualizar? De esta manera, ese diagrama en 3D lo pasamos a un diagrama más sencillo que es en 2D, que relaciona la presión o la temperatura. Este diagrama es más sencillo de estudiar. ¿Qué podemos ver en ese diagrama? Podemos ver un estado sólido, un estado líquido y en un estado de vapor. Aquí podemos, la superficie, líquido vapor de la superficie, presión, volumen, temperatura, aparece como una línea en este diagrama y se conoce como línea de saturación. Líquido, vapor o presión. Las superficies sólido, líquido y sólido vapor se muestran como las curvas de congelamiento, fusión y de sublimación. Los estados crítico y triple se indican mediante puntos. Los sistemas monofásicos se representan mediante área. Es decir, en este diagrama veremos el área. En este área es estado sólido. Este área tenemos un área del estado líquido y una del estado vapor. Aquí tenemos una línea punteada que me dice sustancias que se expanden al contraerse. Esa es para las que se extraen. Y la línea sólida es las sustancias que se contraen al congelarse. Sí. Bueno, aquí podemos ver regiones monofásicas de líquido y vapor. Reciben los nombres de líquido comprimido o superenfriado. Bueno, aquí lo pueden observar. En la parte del líquido comprimido o superenfriado es un líquido que no está a punto de evaporarse, a diferencia del líquido saturado que está a punto de evaporarse. En el líquido comprimido, aquí no está a punto. Significa que si el líquido yo les extraigo calor, se va a mantener en el estado líquido. Sí, no sé. Si yo le agrego calor al líquido, pero lo dije al revés. Si yo le agrego calor al líquido, no se va a evaporar. ¿Sí? Tendría que agregarle mucho calor hasta que llegue a este punto, hasta esta línea, ¿sí? Agregarle calor hasta que llegue a su estado saturado, ¿sí? Tenemos la parte de vapor sobrecalentado, está aquí. Ese es un vapor que no está a punto de condensarse.
Es decir, a este vapor yo le puedo extraer calor. Le extraigo calor, pero no va a condensar. ¿Sí? Y tenemos un punto, aquí es el punto triple. ¿Qué es el punto triple? En este punto existen las tres fases en equilibrio: sólido, líquido y vapor. ¿Qué significa esto? Para una determinada presión y temperatura existen las tres fases al mismo tiempo. El agua puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso al mismo tiempo, para una determinada presión y temperatura. A ese punto se le llama punto triple. ¿Alguna pregunta? ¿No se trabó alguna diapositiva? ¿Alguien? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, voy a continuar. Por encima de este punto no es posible distinguir las fases líquidas de vapor. Hace un momento les hablé sobre el estado crítico. A partir de ese punto crítico, arriba, para presiones muy altas y temperaturas muy altas, en realidad no se distingue una fase, si es líquido o vapor, ¿sí? Es decir, se presenta una sustancia que tiene las propiedades tanto de un líquido como de un vapor arriba del punto crítico, ¿sí? Bueno, ahorita podemos analizar esta cara del diagrama en 3D, que es la parte presión versus volumen. Aquí lo podemos observar. Y se observa este diagrama presión versus volumen. En este diagrama, tanto en las regiones monofásicas, ¿sí? Se pueden ver primero empieza un estado sólido, luego un estado sólido y líquido, una área bifásica, luego líquido comprimido, y luego después al pasar la curva se tiene un estado de líquido y vapor saturado. Es una región húmeda, ¿sí? Está el líquido, una parte del líquido está evaporado y una parte está en forma líquida, ¿sí? Se presenta como cuando hay neblina, por ejemplo. Sienten que ustedes cuando salen de su casa les pega el agua, la neblina en la cara, y siente que como que condensa, ¿sí? Y se siente el agua, pero a la vez está evaporado, ¿sí? Una parte está evaporada. Esa tendría esa región se encuentra bajo esta curva, ¿sí? Ya para volúmenes mayores se tiene un estado de vapor. La región bifásica que se encuentra entre las líneas de líquido saturado y de vapor saturado recibe el nombre de región húmeda o campana de dos fases. Sí, es lo que les mencioné sobre la neblina. El estado en la parte superior de la región húmeda es el estado crítico. Observe que en el diagrama se representan líneas de temperatura constante, es decir, isotermas. ¿Sí? Cuando se tiene una temperatura constante, esa característica del sistema se les llama isoterma, ¿sí? Esta es para una presión constante. Bueno, y tenemos la última, que es... ¿Qué diagrama nos falta? Ahí está. Del diagrama en 3D sacamos la última, que es la de temperatura-volumen, y se observa de esta manera. Aquí en la parte izquierda hay una región del líquido comprimido. Recuerden que es líquido comprimido, significa que no está a punto de evaporarse. Y tenemos una región de líquido vapor. Aquí también sí tenemos una región, es muy parecida a la otra gráfica, tenemos una región de líquido vapor. Sí, aquí consiste de líquido, el agua en estado líquido y vapor. Y de último, en la parte derecha, hay la región de vapor sobrecalentado. En este caso, cuando esa presión constante se les llama isobaras. Es un proceso isobárico que ocurre a presión constante. Y la pregunta, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirven los diagramas que obtengo del diagrama general de presión, volumen, temperatura?
¿Alguien me puede decir alguna idea? Bueno, me sirve para identificar en qué estado se encuentra una sustancia. Es decir, se encuentra en su estado líquido comprimido, es un líquido saturado, es un vapor saturado, es una mezcla líquida-vapor o es un vapor sobrecalentado. ¿Sí? Es para identificarlo, en qué estado se encuentra, en qué fases. Sólido, líquido, gaseoso. Por ejemplo, problema. Determine la fase o fases en un sistema constituido por agua en las condiciones siguientes y localice los estados sobre diagramas, presión, volumen y temperatura, volumen adecuadamente caracterizados. Bueno, si yo me voy al diagrama del agua, ese es el diagrama del agua. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, sí, maestro, sí se ve. Bueno, para una presión de 500 kilopascales y una temperatura de 200 grados centígrados, el agua, ¿cómo está? Es sólida, es líquida, es vapor, se encuentra en su estado saturado, es líquido saturado. Bueno, los vamos en el diagrama, primero nos posicionamos sobre los 500 grados, sobre los 500 kilopascales, ahí lo marqué en la flechita, y luego a 200 grados centígrados. ¿En qué punto se encuentra? ¿En qué parte, en qué área se encuentra el inciso A? Vapor. El vapor. Entonces, a esas condiciones de presión y temperatura, el agua es vapor. ¿Sí? Para el inciso B, para una presión de 5 megapascales y una temperatura de 264 grados centígrados, ¿en qué condiciones se encuentra el agua? ¿En vapor? Vapor. Vapor. Se encuentra más en vapor, pero si pueden observar, está muy cerca de la línea entre el líquido. ¿Sí? Okay. Si estuviera sobre la línea, estaría en un estado saturado. ¿Sí? Sería como vapor y líquido saturado. Pero no lo está, está en más de vapor. Si me voy a esta, ahorita sí, ¿dónde está? El inciso C, para una presión de 0.9 megapascales y una temperatura de 180 grados centígrados, ahorita ¿dónde está? Sobre la línea. Está saturado, ¿no? ¿No saturado? Está saturado, ¿sí? Está saturado. Es líquido saturado. ¿Ya? Y por último, no, falta la D, perdón, sigue la D. Una presión de 20 megapascales y una temperatura de 100 grados centígrados, ¿en qué estados está? En estado líquido. Es líquido para esas condiciones. Y por último, el inciso E, para una temperatura de menos 10 grados centígrados y una presión de 1 kilopascal, ¿en qué fase se encuentra el agua? Está saturada entre los tres, ¿no, profe? Está Saturado en sólido. Está en el punto triple. El agua se encuentra entre los tres. en tres estados al mismo tiempo. Hay un equilibrio en los tres estados. Está en estado sólido, líquido y gaseoso. El agua a esa presión y temperatura. ¿Alguna pregunta? No, maestro. No. Mensaje. Bueno, les estoy dejando, a ver, vamos a ver si... Bueno, no solo el agua puede estar en su punto triple. A ver. Por ejemplo, aquí les estoy dejando unos ejercicios. Aquí está el dióxido de carbono. ¿Sí lo alcanzan a ver?
No, se ven las diapositivas. Sí, en diapositivas está. Se sigue viendo la diapositiva. Tío, profesor. Sí, las diapositivas. Vamos a ver. No sé por qué no. A ver, voy a... Deje de compartir pantalla y vuelva a compartirlo. Así pasó con otros maestros. Voy a salir de la diapositiva. Y voy a de nuevo a compartir. A ver. Ahora. Ya, Sí, sí, ahora sí maestro. se ve. Ya, profe. ¿Sí? Bueno, les estoy dejando estos ejercicios. Si lo puedan más ver, aquí tenemos el dióxido de carbono. También tiene punto triple. Y aquí está la pregunta. De hecho, es una pregunta. ¿Cuál es la presión y temperatura del punto triple de xenón? Es otro. Es la gráfica del xenón. Y les mando uno también del grafito. ¿Sí ven el de grafito? Sí, maestro. Sí. El de grafito, ese está, bueno, a mí me gusta porque aquí me dice las condiciones de presión y temperatura para que ustedes conviertan grafito en diamante. ¿Sí? Ahí está. Por ejemplo, dice presión de 10 a la 5. Son como 10.000 atmósferas. Es una superpresión y una temperatura de 2000 Kelvin. Ustedes pueden convertir grafito en diamante. Esas son las condiciones. ¿Sí? Bueno, ahí se lo estoy dejando como tarea. ¿Ya? De hecho, son 4 gráficas. ¿Para cuándo es? Es para el próximo lunes. ¿Se realiza en equipo, profe? Es equipo, todos los trabajos son en equipos. Ok, gracias, profe. Bueno, vamos a continuar. Estas preguntas las vamos a encontrar en el Moodle. ¿Cómo? No te entendí. Las preguntas. Sí, las vamos a encontrar en el Moodle para descargarlo y resolverlas. Ah, ya está la actividad en el Moodle. Ya la pueden consultar. Gracias, maestro. Sí, ya está. De hecho, los videos ya están de las primeras 3 clases. Si quieren consultar, que las consulten. A ver, vamos a continuar. Bueno, ya vimos los diagramas. Bueno, conforme ustedes hagan los problemas que les deje, vamos a observar algo muy interesante, que es muy difícil a veces posicionarte. Por ejemplo, en este diagrama yo me posicioné a los 500 kilopascales, 0.9 megapascales. Sí, a veces como lo tienen colocado en una cierta escala logarítmica, es complicado. Sí, pero los que les dejé, pues van a posicionarse con facilidad. Para hacerlo más sencillo, en lugar de utilizar estos diagramas, utilizamos tablas. Tenemos tablas termodinámicas. Estas tablas nos dan los datos para una temperatura y una presión de saturación. Nos menciona cuál es el volumen específico de una sustancia. Estas tablas se las tengo agregado está como material de apoyo de la unidad 1. ¿Sí? Al final están estas tablas. ¿Sí? Bueno, tenemos varios tipos de tablas. Tenemos tablas de agua saturada, en su estado saturado. Tenemos tablas de, de vapor sobrecalentado y tenemos tablas de el líquido comprimido. Son 3 tipos solo para el agua. Aparte, hay tablas para otras sustancias. Por ejemplo, las agregué uno para el refrigerante, 14A, si no me equivoco. Sí, refrigerante 14A. Ese tipo de tablas es para refrigerante de que se utilizan, es el que utilizan los refrigeradores, ¿sí? Bueno, a ver, les voy a mostrar las tablas.
Bueno, en realidad son muchas tablas, porque también, aparte de esas tablas que les mencioné, están en el sistema internacional y están en el sistema inglés. Aquí está. ¿Alcanzan a verlo? Sí. Estas son las tablas. Por ejemplo, el agua saturada. Hay tablas para de temperatura. Está en grados centígrados, y de presión está en kilopascales. Esas son la temperatura y presión de saturación. Ahí pueden observar las filas que para una determinada temperatura y presión hay un determinado volumen específico, tanto estado líquido como vapor. Hay energía interna, la entalpía y entropía. Bueno, la entalpía viene siendo ese calor que absorbe la sustancia, ¿sí? Para alcanzar a esta temperatura. Y la entropía, pues ese tema después lo vamos a ver. Bueno, hay la tabla de temperatura para el agua saturada, es bastante. Y tenemos la depresión, ¿sí? Por ejemplo, inicia con la depresión. Tenemos, aquí es de vapor de agua sobrecalentado. Y también tenemos al final la de, a ver, el líquido comprimido estoy buscando. Aquí está, agua líquida comprimida. ¿La alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, bueno, ahorita, el tema que vamos a ver ahorita es cómo utilizar estas tablas en los problemas. Vamos a ver, vamos a cambiar. Bueno, vamos con el ejercicio para que vean cómo se utiliza. Nos dice, temperatura de líquido saturado en un recipiente. Un recipiente rígido contiene 50 kilogramos de agua líquida saturada a 90 grados centígrados. Determine la presión en el recipiente y el volumen del mismo. ¿Cómo lo puede encontrar? Para empezar, nos dice que es agua, 50 kilogramos de agua líquida saturada. Si dice saturada, significa que podemos utilizar las tablas termodinámicas de agua saturada, las de agua saturada. ¿Sí? Bueno, para 90 grados centígrados, ¿cuál es su presión de saturación? La tabla. Vamos a la tabla de agua saturada, la que dice temperatura, y nos vamos a 90 grados centígrados. Y al lado de 90 grados centígrados le corresponde una presión de saturación de 70.183 grados centígrados. ¿Sí lo alcanzan a ver? A ver. Aquí. ¿Sí lo ven en amarillo que lo marqué? Todavía. Está retrasado, todavía no se ve el amarillo. Bueno, No sé. vamos a explicar. Cuando lo vean me dicen. A mí me acaba de aparecer. Ya se ve. Ya. Se ve. Si ven, para 90 grados centígrados le corresponde, al lado está 70.183. Esa es su presión de saturación. ¿Ya? Bueno, nos vamos. Entonces el ejercicio nos está pidiendo cuál es la presión en el recipiente. Y es de 70.183 kilopascales. Listo. Se resolvió la primera pregunta. Solo con la tabla. ¿Sí quedó claro? O sea que cuando hayan ese tipo de ejercicios con la tabla se va a responder nada más. Sí, voy a buscar los datos principales, se buscan con la tabla. Por ejemplo, aquí nos pide la presión para 90 grados. Nos vamos a 90 grados centígrados en la tabla y buscamos qué presión le corresponde.
Aquí, y es de 70.183, es lo que tenía marcado en amarillo. ¿Sí? Ok. Sí, como es saturación, si pueden observar en la figura, dice esquema y diagrama, presión, temperatura, volumen para el ejemplo, le corresponde a ese diagrama. Esos son los diagramas que vimos cuando desglosamos el diagrama en 3D. En este puntito que me está marcando sobre la línea es su punto de saturación. ¿Ya? Bueno, ahorita nos falta buscar el volumen del mismo. ¿Cuál es el volumen? También buscamos en la tabla. En la tabla tenemos volumen. Podemos buscar volumen. ¿Sí? Aquí nos dice que es líquido saturado. Nos vamos en el diagrama. Necesito saber si me ven el diagrama. No se ve. Vamos a esperar un ratito para que se vea. Solo se ve la tabla. Perdón. Sí se ve la tabla, ¿no? Tenemos la Sí, primera sí. columna, temperatura, la segunda, presión, y tenemos en la tercera, volumen. Es volumen específico, pero de líquido. ¿Sí? Sus unidades son metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, para esa presión, esa temperatura y presión, le corresponde un volumen específico, aquí lo que marqué, de 0.001036 metros cúbicos sobre kilogramos. Volumen específico en estado líquido. ¿Sí? A ver, ¿alguien me preguntó algo? No. Bueno, ya regresé al diagrama. Bueno, a la diapositiva, perdón. Entonces, No para se ve, se 90, queda en la tabla. ¿se quedó en la tabla? Sí. Ya, ese es el problema. Ahora, vamos a esperar Ahora unos... sí. ¿Ya quedó? Bueno, para 90 grados centígrados le corresponde un volumen... ¿Ya? Bueno, el volumen específico de líquido saturado a 90 grados centígrados es este valor. Es de 0.001036 metros cúbicos sobre kilogramos. Es lo que les marqué en la tabla. ¿Sí? En este caso encontré el líquido saturado porque el ejercicio me está diciendo que es agua líquida saturado. Si fuera vapor saturado, tendría que utilizar el valor que se encontraba en la cuarta columna, el de que es de vapor. ¿Sí? Bueno, aquí podemos observar BF, la F es de fluid, está en inglés, ¿sí? Es el volumen específico del líquido. Bueno, aquí tenemos y aplicamos esta fórmula que es de volumen específico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en un kilogramo hay un volumen de 0.001036 metros cúbicos de agua líquida. ¿Sí? Entonces, para 50 kilogramos, cualquier volumen hay. Es prácticamente como una regla de 3, o bien podemos utilizar esta fórmula que es de volumen específico. Volumen es igual a masa por volumen específico. Es 50 por los 0.001036 metros cúbicos sobre kilogramo. Se van los kilogramos y me quedan metros cúbicos. Entonces el volumen es de 0.0518 metros cúbicos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Es buscarla en la tabla y saber qué tabla se va a utilizar. ¿Alguna duda? ¿Quieren lo repito? ¿No? Para que pase a otro Sí, ejercicio. claro. ¿Sí está claro? Sí, porque vamos a hacer ejercicios de ese tipo. Bueno. Vamos a pasar a otro. Este fue el ejemplo 1. Aquí tenemos otro ejemplo. Temperatura de vapor saturado en un cilindro.
Un dispositivo que consta de un cilindro émbolo contiene 2 pies cúbicos de vapor de agua saturada a 50 psi de presión. Determine la temperatura y la masa del vapor dentro del cilindro. ¿Qué pueden observar? Dice vapor de agua saturado. Si es saturado, voy a utilizar las tablas de agua saturada. ¿Ya? Y las unidades tienen una presión de 50 psi. Si es, bueno, PSI es el sistema inglés. Entonces la tabla que estaba utilizando anteriormente no la puedo utilizar. Tiene que ser otra tabla. Yo ahí en el Moodle les pongo las tablas y les especifico que son unidades del sistema internacional y en la otra les especifico que son unidades del sistema inglés. Vamos a ver. Aquí vamos a mostrar las tablas. No me deja mostrar. Ya. Ahorita sí ven la tabla de agua saturada. ¿Ven las tablas? Sí, sí se ve. Sí, profe. Sí, profe. Esta tabla es del sistema inglés. Aquí dice presión PSA. Si lo observan, ¿no? Temperatura está en Fahrenheit. Y las unidades del volumen específico están en pies cúbicos sobre libra masa. Entonces nos dice que eran 50 PSA. Entonces vamos en 50. Lo voy a remarcar. Bueno, ya lo remarqué. Para 50 PSA se tiene una temperatura de 280.99 Fahrenheit. Esa es su temperatura de saturación. ¿Sí? Y tenemos un volumen específico en estado líquido, es de 0.01727 y el de vapor, volumen específico de vapor es de 8.5175. El ejercicio nos dice que es vapor saturado, entonces el valor que vamos a utilizar es de 8.5175. ¿Ya? Bueno, voy a regresar al ejercicio. ¿Sí? ¿Ven la diapositiva? No, No, profe. maestro, se ve la tabla. Vamos a esperar unos segundos, si no, a ver. Voy a intentar otra vez. Es que tengo que entrar y salir a cada rato. Ahora, Ahora sí. Sí, maestro, ahora sí Ya. se ve. ya se ve, ¿no? Recuerden que en las tablas les dije para 50 PSI se tenía la temperatura de 280.99 Fahrenheit. Sí, es lo que les está pidiendo el ejercicio, determina la temperatura. Entonces aquí está, y le encontramos directo de la tabla. Luego nos dice la masa de vapor dentro del cilindro. Bueno, vimos que para el vapor saturado le correspondía un volumen específico de
51,75. ¿Sí? Pie cúbico sobre libra masa. ¿Sí? Al lado les pongo entre paréntesis en qué tabla la encontré. ¿Sí? Bueno, que ya se los tengo agregados de Moodle. Bueno, ya tengo el volumen específico. Utilizo la misma fórmula que les mostré anterior. Masa es igual a volumen sobre volumen específico. El volumen que tenía, el dato que me da el ejercicio, dice que contiene 2 pies cúbicos. Entonces, 2 pies cúbicos sobre el volumen específico, que es 8.5175 pies cúbicos sobre el día de masa. En este caso, se eliminan los pies cúbicos y queda la libra masa. Y el resultado es de 0.235 libras masa. Esa es la masa del vapor dentro del cilindro. ¿Ya? Y si ustedes se observan en la gráfica del esquema y diagrama de presión-volumen para el ejemplo, ya queda en ese extremo, ¿sí? Queda en la parte saturada de vapor saturado. ¿Sí? Todo de aquí, esta parte que está del lado derecho, es vapor sobrecalentado. Como está sobre la línea, queda como vapor saturado. Bueno, aquí está la resolución. ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Para que quede claro. Cambio de volumen y energía durante la evaporación. Aquí una masa de 200 gramos de agua líquida saturada se evapora por completo a una presión constante de 100 kilopascales. Determina el cambio de volumen y la cantidad de energía transferida al agua. Es decir, el agua estaba en el parte, aquí si pueden en el diagrama de abajito, estaba al principio como estado líquido saturada y luego se fue al otro extremo y se convirtió en vapor saturado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto cambió el volumen? Lo que tenemos que hacer es encontrar el volumen específico tanto en estado líquido como de vapor a los 100 kilopascales. ¿Eso cómo lo encontramos? Nos vamos en la tabla. Voy a ir de nuevo a la tabla para que vean dónde saqué. Bueno, ya estoy proyectando las tablas y nos vamos a 100 kilopascales y aquí vemos que hay un volumen específico de líquido de 0.001043 y del vapor es de 1.6941. Si ven los datos marcados en amarillo para 100 kilopascales. Sí, sí, son marcados. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, ya voy a ir a la diapositiva. Esos son los valores.
Bueno, aquí para 100 grados, 100 kilopascales, aquí están los valores. Hay que encontrar la variación de volumen del estado vapor al estado líquido. Entonces, el volumen específico de vapor menos el volumen específico del estado líquido. Entonces, esos valores son los que les marqué en amarillo en la tabla. Para el vapor era de 1.6941 y del líquido era 0.001043. Entonces, tengo una variación del volumen al ir del estado líquido al estado vapor de 1.6931 metros cúbicos sobre kilogramos. Sí. Bueno, esa variación se multiplica por, es decir, un kilogramo, para un kilogramo de agua se tiene un volumen de 1.6931, ¿sí? La variación. Entonces, para 200 gramos, ¿cuánto sería? Es decir, por 0.2 kilogramos me tengo una del volumen de 0.3386 metros cúbicos. Así quedaría. Y nos pide la cantidad de energía transferida al agua. En este caso, la cantidad de energía transferida al agua es la entalpía, es decir, la cantidad que absorbe o libera una sustancia manteniendo su temperatura constante. Esa energía se ve como entalpía y la entalpía ustedes pueden encontrarlo en la tabla. Sí. También lo encuentran en la tabla. Y la ventaja que la tabla que les muestro, que les doy, ya me muestran directa la variación de entalpía del estado líquido al gaseoso. Se los voy a mostrar. Bueno, aquí lo voy a marcar. Es toda esta fila. ¿Sí? Entonces, para la entalpía, ¿sí ven la tabla, ¿verdad? Termodinámica? Sí, sí se ve. Sí, en HFG esa es la entalpía. Es el calor que absorbe para que se pase del estado líquido a vapor. La entalpía, si me bajo, le corresponde un valor de 2257.5. Sus unidades son kilojoules sobre kilogramo, ¿sí? Eso es para 100 kilopascales. Bueno, vamos a regresar a las diapositivas. Bueno, ahorita, pues, en este caso, para evaporar 1 kilogramo de agua líquida se necesitan 2257.5 kilojoules. Es lo que significa este valor de entalpía. Entonces, para evaporar 200 gramos, ¿cuánto calor se necesita? Es decir, es multiplicarlo el 0.2 kilogramos por el valor de entalpía que encontramos en tabla, lo cual es igual a 451.5 kilojoules. Es la energía que se necesita. En la que se necesita transferir al agua para que pase de agua líquida saturada a vapor saturado. ¿Alguna pregunta? Bueno. Vamos a pasar a mezcla saturada de líquido vapor.
Durante un proceso de evaporación, una sustancia existe como una parte líquida y otra de vapor, es decir, una mezcla de líquido-vapor. Para analizar esta mezcla vapor húmedo de manera apropiada es necesario conocer en qué proporciones se halla dentro de la mezcla la fase líquido-vapor. En la campana que pueden observar, en la parte de abajo se encuentra el agua en estado líquido y de vapor. Bueno, a partir de esto se establece la definición de calidad o título. ¿Sí? La calidad o título me especifica qué porcentaje de vapor se encuentra debajo de la campana. Es decir, es la razón entre la masa de vapor y la masa total de la mezcla. La calidad es X es igual a masa de vapor entre masa total. Para que quede más claro, si la calidad es de 0%, ¿qué significa esto? Significa que todo es líquido. Y si la calidad es del 100%, significa que todo es vapor. Si digo que la calidad es del 85%, ¿qué significa? Que es mayormente vapor, ¿Cuánto es vapor? 85%. 85, muy bien. 85%. Si digo que la calidad es de 20%, significa que 20% es vapor y el resto, el 80%, es líquido. ¿Sí? Eso es la calidad. ¿Sí está claro la calidad? Sí. Bueno. Un vapor húmedo se puede tratar como una combinación de dos subsistemas, el del líquido saturado y el de vapor saturado. Bueno, aquí es un recipiente que contiene un vapor húmedo. El volumen ocupado por el líquido saturado es volumen específico de líquido, mientras el volumen de vapor saturado es volumen específico de vapor. Bueno, el volumen total de una sustancia es igual al volumen específico tanto en estado líquido más estado de vapor. Aquí está la fórmula. ¿Sí? Yo puedo saber, bueno, aquí a partir de todo, aquí hay una pequeña deducción en la cual al final se obtiene esta fórmula que se encuentra, que tengo encerrado en este rectángulo. ¿Sí? Volumen específico promedio es igual a 1 menos la X es la calidad, ¿sí? Es la calidad del vapor, ya lo acabamos de ver, por volumen específico del líquido más X por volumen específico de vapor. ¿Sí? Bueno, esa es la fórmula que relaciona el volumen específico con la calidad. También se puede relacionar, esta es otra fórmula. ¿Sí? Estas fórmulas las vamos a utilizar para que resuelvan los ejercicios que les dejé. Son las que les estoy marcando. ¿Sí? O pueden utilizar esta, cualquiera de las dos, de las tres, estas dos y la anterior. ¿Sí? Relacionan el volumen específico con la calidad del vapor. ¿Sí? Ese valor de volumen específico también se puede expresar, esas tres fórmulas, en lugar de que sea volumen específico, pueden ser energía interna. Se puede expresar tanto como energía interna como entalpía. ¿Sí? Se pueden obtener las fórmulas, solo cambian el valor de V por ya sea una U que significa energía interna o por una H que significa entalpía. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, creo que voy a brincar esto.
Vamos a ver. A ver. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Un recipiente rígido contiene 10 kilogramos de agua a 90 grados centígrados. Si 8 kilogramos del agua están en forma líquida y el resto como vapor, determine la presión en el recipiente y el volumen del recipiente. ¿Cómo determinamos la presión en el recipiente? Para empezar nos dice que está en estado, se encuentra una parte en estado líquida y en otra de vapor. Significa que se encuentra como en este punto de la campana. Si pueden observar la figura, entonces nos pide la presión en el recipiente. ¿Cómo encontramos la presión? Si se encuentra en 90 grados centígrados, lo que tenemos que hacer es irnos a la tabla. Pues vamos de nuevo a las tablas para 90 grados centígrados y vemos qué presión le corresponde. Aquí está el valor. El inciso A es de 70. La respuesta es de 70.183 kilopascales. Fácil, fue de la tabla. Si yo quiero saber, para 90 grados centígrados se tienen, pues en la misma tabla encuentro el volumen específico de líquido y de vapor para 90 grados centígrados. El volumen específico de líquido en la tabla es de 0.001036 y para el de vapor es de 2.3593 metros cúbicos sobre kilogramos. Lo podemos hallar de esta manera. Volumen es igual a volumen total es igual a volumen del líquido más volumen del vapor. A su vez, el volumen del líquido pues se expresa como la masa por el volumen específico en estado líquido más masa por volumen específico en el vapor. ¿Sí? Bueno, la masa en estado líquido es de 8 kilogramos, aquí lo dice en el encabezado del ejercicio, y el volumen específico en estado líquido, pues aquí está, es de 0.001036, más la masa del vapor, sé que son 2 kilogramos, porque dice que la masa total son 10 menos 8, pues son 2, ¿sí? Y lo multiplico por el volumen específico de vapor, he encontrado tablas y me tengo a finales de 4.73 metros cúbicos. Es el volumen del recipiente. Otra manera, pueden utilizar la fórmula de calidad, la que les mostré anteriormente. Bueno, esta es una de las fórmulas. La calidad, ¿cómo sé cuánto es la calidad? Pues la masa de vapor entre la masa total, 2 entre 10 es de 0.2. Es decir, si lo multiplico por 100 sería un 20% es vapor y el 80% es en estado líquido. ¿Ya? Es 0.2. Utilizo las fórmulas ya directo y me da un valor, volumen específico del líquido. Aquí está, voy sustituyendo. Y tengo un valor de volumen específico total de 0.473 metros cúbicos sobre kilogramos. Lo multiplico por la masa total, que son los 10. ¿Sí? Es decir, para un kilogramo tiene este volumen de 0.473. Para 10 sería de 4.73 metros cúbicos. ¿Sí? Bueno. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, maestro. Bueno. Vamos a ver si este es el último.
A ver, propiedades de vapor húmedo. En este caso, para este ejercicio no utilizamos agua. Lo que utilizamos es el refrigerante 134A. Hay tablas para este refrigerante. Nos dice que en un recipiente de 80 litros contiene 4 kilogramos de refrigerante a una presión de 160 kilopascales. Nos pide que determine la temperatura, la calidad, la entalpía del refrigerante y el volumen que ocupa la fase de vapor. Bueno, solución. No se sabe si el refrigerante está en la región del líquido comprimido, vapor sobrecalentado o vapor húmedo, pero se puede determinar al comparar una propiedad adecuada con los valores del líquido y el vapor saturados. De la información dada se puede examinar el volumen específico. Bueno, en este problema no sabemos si es vapor, si está saturado. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber? Tenemos que encontrar una propiedad, el volumen específico del refrigerante. El volumen específico se calcula como volumen entre masa. Me dice el problema que el volumen es de 80 litros. Bueno, aquí cambio las unidades, las necesito en metros cúbicos. Sé que en un metro cúbico hay 1000 litros, ¿sí? Entonces 80 litros serían 0.080 metros cúbicos. Lo divido entre la masa, que son 4. Entonces me da un volumen específico de 0.02 metros cúbicos sobre kilogramos. Sí. Bueno, este volumen específico lo voy a comparar con los valores que me da la tabla. Me voy en la tabla en estado saturado de refrigerante a 160 kilopascales. Vamos allá a la tabla. Recuerden, 160 kilopascales. Significa que es la tabla de presión. Vamos a ver. Si está kilopascales, es el sistema inglés. Bueno, ya ahorita les muestro, les estoy mostrando la tabla, es de refrigerante 134A, en estado saturado, es la tabla de presión. ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, me voy, la presión que me pedía el ejercicio era 160. Me voy en toda la fila. Y veo para 160 grados centígrados tengo un volumen específico de líquido. Aquí está de 0.007437 y está de vapor de 0.12348. ¿Sí? Estos dos valores son los que necesito. El líquido, volumen específico del líquido saturado y volumen específico de vapor saturado. Bueno, voy a darle salir. Bueno, aquí está el valor que habíamos calculado para esta sustancia. Su volumen específico era de 0.02 y en la tabla para 160 kilopascales encontramos que el volumen específico del líquido, aquí está, es de 0.0007437 y el vapor es de 0.12348 metros cúbicos sobre kilogramo. Bueno, este valor, para saber si está saturado, si el 0.02 es menor al 0.00074, significa que es el refrigerante un líquido comprimido.
Si está después del punto 12,348 metros cúbicos sobre kilogramos, ese valor, si está después, significa que es un vapor sobrecalentado. Pero si está entre estos dos valores que se encontraron en la tabla, significa que está en un estado saturado. Entonces, este valor de 0.02, ¿en dónde se encuentra? Entre los valores que encontramos de BF y BG. ¿Antes, después o en medio? .02, ¿entre qué valores está? ¿En dónde se encuentra entre los valores de .007437 y .12348? ¿Alguien? Que alguien responda. ¿Cómo fue la pregunta? El valor de 0.02 metros cúbicos sobre kilogramos, ¿en dónde se encuentra en los valores encontrados en tablas? ¿Se encuentra antes de 0.00? ¿Se encuentra entre este valor que acabo de decir y .12348 o se encuentra después de .12348? ¿En dónde se encuentra 0.02? En medio de ambos valores, ¿no? Bueno, si se encuentra en medio de ambos valores significa que es una sustancia saturada. Entonces podemos utilizar esta tabla con toda confianza de refrigerante en su estado saturado. ¿Sí? Si ese valor de, por ejemplo, si fuera .000002, por ejemplo, sería un líquido comprimido. Tenías que utilizar las tablas del líquido comprimido. Si ese valor si fuera 0.2, por ejemplo, sería un vapor sobrecalentado, la sustancia descrita en el ejercicio. Pero como se encuentra entre estos dos valores, significa que está en un estado saturado. Se encuentra tanto en estado líquido como de vapor. ¿Ya? Bueno, aquí en tablas, la temperatura de saturación para los 160 kilopascales es de menos 15.60 grados centígrados. Esa es la respuesta del inciso A. ¿Sí? Eso vamos directo a la tabla. Y aquí está, como se encuentra acá en medio, significa que está en un estado saturado. Y nos pide determinar la calidad. Aquí está la fórmula. Esas son las fórmulas que les había marcado en los rectángulos anteriores. Tenemos el B, es el volumen específico, que es 0.02 el que se calculó, menos volumen específico en estado líquido, el que he encontrado en tabla, dividido entre la variación del volumen específico en estados gaseoso y líquido. Aquí está. Y me da un valor de 0.157. Eso significa que un 15.7 es vapor y el resto está en estado líquido del refrigerante. Y nos pide la entalpía del refrigerante. Inciso C, bueno, utilizamos estas fórmulas. Bueno, estas fórmulas ya se los doy. La entalpía en estado líquido es de 31. También se encuentran en las tablas. Por X, que es la calidad que acabo de encontrar, que es 0.157. Y HFG significa la variación de la entalpía. También se encuentra en tablas. Y tenemos al final de una entalpía de 64.2 kilojoules sobre kilogramos. Y por último, el inciso D. Tenemos masa del gas es igual a calidad por masa total. Tenemos que la masa del gas es de la calidad es de 0.157, ya se calculó anteriormente. La masa total es de 4 kilogramos, está como dato el ejercicio, y tengo una masa del gas de 0.628 kilogramos.
Y el volumen que ocupa la fase de vapor viene siendo multiplicando ese valor por el volumen específico del vapor, ¿sí? Este BFG ya lo encontramos en tabla. Y tenemos que es de volumen del gas de 0.0775 metros cúbicos. Y si lo pasamos a litros es 77.5 litros. Significa que el volumen del gas es de 77.5 litros y en los 2.5 que los hace llegar a 80 litros se encuentra, este volumen es en estado líquido. ¿Todo claro? Sí, maestro. Bueno, si tienen dudas, siempre lo estoy grabando la clase y lo voy a subir, ¿sí? Lo voy a subir en el Moodle para que ustedes puedan, si tuvieran unas dudas, pues ven en la parte del video en donde lo explico. ¿Ya? Bueno, las tablas que acabamos de ver, adivinan, solo son de su estado saturado. Ahora, si utilizo las tablas de vapor sobrecalentado, el formato de las tablas es este que les estoy mostrando. Vapor sobrecalentado. Vamos a ver. Bueno, sí alcanza a ver la tabla. Sí, profe. Estas son las tablas de vapor de agua sobrecalentada. En la saturada solo necesitamos un valor, ya sea presión o temperatura, y encontramos el siguiente. Aquí no. Aquí para saber el volumen específico, la energía interna, la entalpía, necesitamos dos datos, la presión y la temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejercicio. Si ven la diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno, profe. sí, bueno, nos dice, determina la energía interna del agua a 20 pSi y 400 grados Fahrenheit. Tenemos, a ver, no se les olvide, son 20 pSi y 400 grados Fahrenheit. Vamos a la tabla de vapor sobrecalentado. Vamos a buscar la energía interna, eso nos pide. Son 20 pSi y 400 grados Fahrenheit. 20 pSi, 400. Bueno, ¿qué pueden encontrar arriba? Tenemos de 1, tenemos de 5. ¿Sí lo ven? Tenemos de 10. Sí, maestro, sí se ve. Y tenemos de 15 y ya encontramos de 20. ¿Sí ven el de 20? Bueno, Sí, en lo profe. que está, ¿sí lo ven? Sí. Está en un rectángulo, dice 20 pSi. Ahorita los vamos a los 400 grados Fahrenheit. 400 grados Fahrenheit. Me voy a justo, aquí están los 400, me voy. Y aquí están todos los datos. Ya los marqué. Para 20 pSi y 400 grados Fahrenheit tengo lo que está en amarillo, ¿sí lo ven? Lo que está en amarillo, el primer valor de 25.429 viene siendo el volumen específico.
La segunda columna es la energía interna, es decir, los 1145.1 es la energía interna. Y la tercera columna es la entalpía. ¿Sí? Y la cuarta columna es la entropía. Bueno, el ejercicio nos pedía la energía interna. La energía interna está en la segunda columna. Entonces, ¿cuánto es de energía interna? Para 400 grados Fahrenheit y una presión de 20 PSI. ¿Alguien me puede decir? ¿2145.1? ¿Cuánto? 1145.1. Exactamente, esa es la energía interna para 20 PSI y 400 grados Fahrenheit. Voy a regresarme al ejercicio. Y la respuesta es esa, 1145.1. Bueno, las unidades es BTU sobre libra masa de energía interna. Esa es la respuesta encontrando directo en la tabla. Es para la tabla de vapor sobrecalentado. ¿Está claro? Bueno, la tabla del líquido comprimido, bueno, vamos a brincar este ejercicio. Del líquido comprimido es idéntico a las de vapor sobrecalentado. El líquido comprimido también necesita una unidad de presión y de temperatura, ¿sí? Se posiciona en ese valor y tienen un valor de energía interna de 333.82 kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí? Se cuenta una tabla, es el mismo mecanismo para encontrar el valor, tanto de la tabla de vapor sobrecalentado y del líquido comprimido. Bueno, eso sería todo. Sería todo por la clase de hoy. Con eso terminamos sustancias puras. Ya les dejé el ejercicio, los ejercicios son 10, son para la próxima semana. ¿Ya? Y con respecto al... Bueno, voy a checar la página de Intescam, vamos a ver si todavía funciona. Ah, ya está funcionando, ya pueden subir sus trabajos. Sí, hoy viene unos ejercicios. ¿Alguna pregunta? Disculpe, maestro. Mande. ¿En qué apartado se encuentra de los videos de las clases anteriores? Se llama Material de Apoyo Unidad 1. Sí, ahí están los videos y las diapositivas de las clases. Los videos de las clases, de las primeras 3, esta es la 4ª clase. Ahorita lo voy a subir, tarda un poco, ¿sí? Entonces, es probable que lo vean reflejado mañana. Y ahí están las diapositivas, está todo el material. Ok, gracias. ¿Ninguna pregunta? Todo lo que puso, profe, ahí está, ¿no? Sí, ahí está todo. Hasta este video que acabo de esta clase lo voy a subir también. Ah, ok, gracias, profe. Subí el link de YouTube, ¿sí? De hecho, si quieren encontrarlo en YouTube, solo colocan el nombre de la clase 3, Fundamentos de Termodinámica, IMCT 3A. Así como está como pongo en el Microsoft Teams para reunirnos, ¿sí? Si lo quieren encontrar directo en el YouTube. Sí, en YouTube lo estoy subiendo. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues nos vemos hasta el próximo lunes. No, profe. Cuídense. Solo los lunes vamos a tener clases. Mande. Solo los lunes vamos a tener clases. Solo los lunes.
Ok, profe, gracias. ¿Sale? Cuídese, pase buena tarde. Igualmente.